Doctor Rubén Leal Riquelme, rector subrogante de la Universidad de la Frontera, distinguidas autoridades universitarias, invitados especiales, graduadas, graduados, directores de programa de doctorado y magíster, académicas y académicos, familiares, señoras y señores, damos a todas y a todos la más cordial bienvenida a la ceremonia de graduación de postgrado de la Universidad de la Frontera. Ubicada en la región de la Araucanía, la Universidad de la Frontera es una institución de educación superior, pública y estatal, considerada entre las 10 mejores del país por sus notables indicadores de calidad y excelencia. Con una acreditación vigente 2013-2018, distinción otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación, cuenta con 5 áreas acreditadas: gestión institucional, docencia de pregrado, investigación, docencia de postgrado y vinculación con el medio, que la convierten en una institución compleja y con acreditación completa. Comprometida con la formación de capital humano de alta calificación, la universidad, al acreditarse en el área de la docencia de postgrado, demuestra que otorga grados académicos de doctor y o magíster en programas sistemáticos organizados de acuerdo a las normas de la Comisión Nacional de Acreditación. Estos programas tienen relación con las principales líneas de desarrollo disciplinario de la institución, en el caso de los doctorados, o a las principales líneas de desarrollo disciplinario profesional, en el caso de los programas de magíster. En la Universidad de la Frontera, la tradición universitaria en la formación de posgrado data del año 1991, cuando se crea el primer programa de magíster en Ciencias Sociales Aplicadas, y al término de esa década ya se contaba con el primer doctorado en Ciencias, mención matemática, y 8 programas de magíster. Posteriormente, la existencia de una masa crítica de académicos consolidada, productiva y con vínculos internacionales, sumado al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, permitió la creación de nuevos programas, que a la fecha suman 9 programas de doctorado y 31 programas de magíster, gran parte de los cuales se encuentran acreditados por la Comisión Nacional de Acreditación, además de 32 programas de postítulo en el ámbito de especialidades en las áreas de la salud y la tecnología. Resultados notables lograda con la acreditación de los programas ha sido la obtención de un número cada vez más creciente de becas CONICYT para el financiamiento de programas de doctorado y magíster y convenios de doble graduación establecidos con prestigiosas universidades del extranjero. Se dirige a ustedes el doctor Rubén Leal Riquelme, rector subrogante de la Universidad de la Frontera. Muy buenos días a todas y a todas. Señor vicerrector de Administración y Finanzas de nuestra universidad, don Hernán Fuentes Salgado. Señor integrante de la Junta Directiva, doctor Lucio Rebein Felmer. Señor director académico de posgrado, don Juan Carlos Parra Aravena. Señores académicos con grados honoríficos. Señores directores de programas de posgrado. Estimado cuerpo de profesores titulares de nuestra universidad. Y muy especialmente quisiera saludar a nuestros graduados y graduadas. Estimados colegas, señoras y señores. Esta mañana asistimos a una de las ceremonias más importantes y solemnes que se realiza en una universidad. ¿Cuál es? La ceremonia de graduación de estudiantes que han culminado sus estudios de posgrado. Nuestra Universidad de la Frontera les otorga el grado de doctor y o de magíster luego de haber cumplido con todas las exigencias académicas, que en estos casos se trata de la mayor exigencia que nuestra institución puede imponer a un estudiante.
Tener el reconocimiento como magíster significa haber demostrado maestría y señorío no solo en el conocimiento de una disciplina, de una ciencia o de un quehacer profesional, sino en lo principal, se trata de haber demostrado un nivel de autonomía intelectual y ética que le hace merecedor de este reconocimiento. Por su parte, el grado de doctor representa la máxima aspiración académica que un estudiante puede pretender de su universidad, pues el nivel superior de excelencia en el conocimiento de una ciencia o de una disciplina, la demostración y el aporte original en su práctica investigativa, la cultura superior lograda, le hace merecedor del máximo grado académico que nuestra institución otorga a un estudiante de posgrado. Estimados graduados, en esta especial ocasión, mi intención es invitarles a preguntarnos sobre algunos temas que me han parecido pertinente de comentar en una especial oportunidad como esta. Aún cuando tengo la certeza que estas preguntas se las han formulado en más de una oportunidad. ¿Por qué hoy, en nuestra sociedad, es importante realizar estudios de posgrado? Si se prefiere, ¿cuál es el sentido de realizar estudios de maestría y de doctorado en una época como la que hoy vivimos? Sabemos del grado de complejidad que adopta la sociedad moderna desde los albores del siglo XVIII. En sus inicios, la ciencia moderna claramente dejó atrás la visión teocéntrica de su quehacer. Los criterios racionales que nos vienen con Descartes, los ideales verificativos que nos transmiten Galileo y muy especialmente la trascendencia de la idea de objetividad, vienen a impactar el modo como las ciencias asumen la construcción de sus explicaciones. Desde esa época, no es posible que los criterios metodológicos sustentados en la lógica aristotélica fueran suficientes para apaciguar la inquietud y el espíritu inventivo de los nuevos descubrimientos que realizan las ciencias particulares. La cultura moderna, entonces, se amplía e impacta una naciente sociedad que es cada vez más compleja. Desde los oficios y las profesiones son impactados a su vez por la idea de especialización. Esta visión, esencialmente racionalista e inductiva, permanece con todo vigor hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, en nuestra sociedad actual, desde mediados del siglo pasado, cobra particular importancia la complejidad donde quizás una de sus características más distintivas sea la información, el conocimiento y el cambio. Ideales todos que son aportados por pensadores y científicos como Heisenberg, Einstein, Habermas, entre otros. Estimados graduados, ahora estamos pensando en un conocimiento cuya vigencia es efímera. Hoy sostienen algunos, el conocimiento tiene una vigencia de menos de un año. Es decir, lo que aprendemos hoy en 12 meses más dejará de ser aceptado. La verdad científica entonces no solo es fugaz, sino que el modo como construimos la sociedad, cómo desarrollamos nuestras vidas y la propia ética que observamos en este tiempo son claramente variables y cambiantes. Pero dejemos este orden de consideraciones para formularnos una última pregunta, cuya respuesta y reflexiones las podemos dejar para una circunstancia posterior. A saber, ¿cuál es el sentido de graduarse o de concluir estudios de posgrado en nuestra época? Expresado de otro modo, ¿qué significa o cuál es el contexto donde un investigador desarrolla su trabajo en tiempos de una sociedad globalizada? Un expresidente de la República de un país hermano pronostica que el año 2050 China duplicará el Producto Interno Global de Estados Unidos. Y ello provocará grandes cambios en el mundo. Recordemos
ese país ha provocado una disminución de los precios. Al mismo tiempo, todo indica que ellos cada vez más estarán presentes en todo el quehacer de Occidente. Por su parte, un país como Alemania pierde 300.000 habitantes por año y en 10 años habrá perdido casi un 60% de su población. Este es un claro ejemplo de lo que sucede en Europa. Es decir, en la medida que los países se desarrollan, su tasa de natalidad comienza a disminuir. Nuestra época se caracteriza porque las sociedades no planifican. Existe un excesivo consumo. La escasez de los recursos naturales es cada vez más creciente. Los alimentos escasean y nuestra convivencia se desarrolla con una superficialidad cultural que nos impresiona. Pero también es impresionante el tipo de ética y de moral que marcan nuestras relaciones y nuestro comportamiento en la actualidad. Este mismo presidente nos dice que el mundo que estamos construyendo multiplica los productos más innecesarios y casi sin darnos cuenta postergamos la producción de aquellos que son esenciales. En nuestra sociedad no nos damos tiempo para el ocio, casi no leemos o no comprendemos lo que leemos y no creamos los espacios necesarios para pensar o para trascender lo inmediato. Este orden de consideraciones que distingue a nuestro tiempo nos exige un cambio de mentalidad. Requiere un cambio de cómo observamos, de cómo construimos, un cambio sobre el modo cómo nos relacionamos y de la manera como construimos nuestras vidas. En este sentido, las nuevas generaciones deberán ser formadas para una sociedad con valores distintos a los de hoy. Debiéramos comprometernos con una educación y con una ciencia que tenemos que empezar a construir ahora. El tiempo transcurre. Los principios, los valores y la propia investigación debieran tener su epicentro al propio hombre, pero a un hombre observado en su plenitud y en su integralidad. Pareciera que la visión parcializada del hombre como un ser puramente racional, puramente biológico o como una individualidad son insuficientes para estudiar a este ser que es mucho más complejo, más profundo y hasta misterioso. Razón y emoción forman parte de la esencia del humano. Individuo y sociedad no pueden ser asumidos dicotómicamente, y lo biológico no debiéramos distanciarlo de lo espiritual en nuestras investigaciones. Quizás también debiéramos compartir las ideas de Einstein, de Aristóteles o de Irving Cope cuando ellos afirman que hacer ciencia lo realizan por el placer que les produce. La ciencia es una construcción artificial, cuya característica principal no es alcanzar la verdad, que es un propósito de su quehacer. A nuestro parecer, nada distingue a la ciencia de otro tipo de conocimiento que no sea su modo, su método, como ella trabaja. Una de las características más importantes del trabajo científico es su sentido creativo, cultural e incluso artístico que encontramos en su práctica. Cuando hablamos de su método, no pensamos en una receta, menos pretendemos que sea un instrumento rígido que debimos seguir como si se tratara de una regla de oro. El criterio usado por la ciencia tiene algo de arte, decíamos. No es posible construir nuevo conocimiento sin creatividad. No es suficiente en el trabajo científico su aspiración a la objetividad. La subjetividad, la emocionalidad y la satisfacción personal son parte esencial del trabajo que desarrolla y que vive un investigador. Si bien mediante las ciencias pretendemos explicar y hasta resolver problemas, no es menos cierto que el trabajo científico tiene que estar motivado por el conocimiento y no por el poder, por la verdad provisional y no por el uso de sus resultados. La ciencia no puede desarrollarse solamente en atención a los beneficios económicos que puede atraernos.
estimados graduados de magíster y de doctorado de nuestra universidad, esta nueva sociedad que debemos construir debe tener un espacio para practicar la solidaridad, la fraternidad y la tolerancia. La ciencia y su práctica, que constituye la tarea que demanda este tiempo, deben ser para la paz, para el amor, para la humanidad y para la sociedad. No debemos dejar espacio que el egoísmo utilitario, que el poder por sí mismo ahogue nuestra creatividad, nuestro esfuerzo, la comprensión por el otro, la esperanza en el porvenir y nuestro deseo de aspirar a la felicidad. El otro es un igual a mí. Ese otro merece nuestro respeto y posibilidades tanto como lo merece cada uno de nosotros. Estos principios, donde lo humano constituye el propósito último, puede dar paso a una generación de científicos que se gradúan aquí, en el corazón de la frontera, en nuestra Universidad de la Frontera. Felicidades, todo nuestro reconocimiento y toda la esperanza en el trabajo y en la ciencia que ustedes construirán en este tiempo que viene. Muchas gracias.
Vivimos el siglo XXI y nuestra sociedad experimenta fuertes transformaciones que no excluyen a la educación. Muy por el contrario, la ponen al centro del debate. Detenerse un momento y analizar esta realidad es fundamental para dimensionar la envergadura que las actuales transformaciones le demandan a los sistemas educativos. En este escenario, nuestro sistema educativo vive el embate de estos cambios. Se le emplaza a dar respuestas, asignándosele una alta prioridad para acompañar las actuales transformaciones con equidad y justicia social. Hoy, viernes 3 de julio, tengo el privilegio de compartir con ustedes algunas reflexiones que nacen a partir de mi experiencia personal y que hoy, si me lo permiten, quisiera compartir con ustedes. Me formé como educadora de párvulos y me desarrollé profesionalmente en aulas de educación infantil, lugar donde inicia un camino de aprendizaje que hoy, paradójicamente, culmina e inicia simultáneamente. Un día cualquiera, estando en el aula, me asaltó una gran inquietud. Me aprestaba a desarrollar con mis estudiantes una actividad de aprendizaje donde los niños debían rellenar una plantilla simple que representaba una margarita de 5 o 6 pétalos. Antes de iniciar la actividad y sin ser plenamente consciente de qué gatilló el evento, me pregunté, ¿qué espero que los niños aprendan con esto? Mi sorpresa fue gigantesca cuando pude darme cuenta que no tenía respuesta para mi propia inquietud. Más aún, tampoco sabía por qué había elegido esa plantilla. Simplemente estaba haciendo que mis estudiantes se mantuvieran ocupados sin pensar si lo que les ofrecía era relevante para ellos o producía algún impacto en sus aprendizajes. Al darme cuenta de la pobreza de lo que ofrecía, decidí en ese momento innovar, hacer de una actividad mecánica y repetitiva una experiencia educativa. Fui al jardín y corté una rosa rosada, de esas que vemos con frecuencia en las calles y en las plazas. Se las presenté a mis estudiantes, la miraron, la describieron, la olieron y la tocaron. Durante ese hermoso momento, ellos verbalizaron cómo la sentían al tacto, qué objetos importantes para ellos se parecían a su color o qué les evocaba su olor. Solo después de esto, se les dio la opción de trabajar libremente con la plantilla. Al terminar, cada uno de ellos verbalizó para quién sería esa flor, por qué había sido pintada o rellenada de un color en particular y qué habían aprendido de esta experiencia. Fue tan grande la satisfacción de los niños y la mía propia que puedo afirmar con absoluta propiedad que ese momento constituye la diferencia entre el antes y el después en el camino de mi propia formación profesional. Desde ese día no ofrecí a mis estudiantes desarrollar actividades, sino que me preocupé de tratar de ofrecer experiencias educativas que les permitieran desarrollarse en todos sus ámbitos, siempre estimulando su lenguaje y utilizando elementos de su contexto. Pero eso no me bastó. Sentía que debía compartir estos descubrimientos, intentar socializar con mis pares lo hermoso que era aprender junto con los niños, nutrirse de sus descubrimientos, fortalecerse con su afecto, vibrar con su motivación. Iniciar ese camino significó continuar estudiando mi propia práctica y acompañando a otros en sus procesos de construcción profesional. Es así como llego a la instancia de formación de posgrado, abriéndose para mí una oportunidad y un desafío, aprender y aportar a la construcción de nuevo conocimiento. Mi experiencia, la que acabo de compartir con todos ustedes, es muy similar a la que ustedes han vivido a lo largo de su formación anterior a este momento. Alcanzar la meta nos demandó espacios y tiempos de formación que nos permitieran articular nuevos saberes, actitudes y aptitudes que hicieran posible que viviéramos un proceso de calidad, con tiempos, continuidad y monitoreo,
con capacidad para estimular el inicio de diversas propuestas de investigación educativa que fueron potenciadas y acompañadas hasta llegar a buen puerto. Si este proceso no se hubiera asumido con responsabilidad social, no habría sido posible acumular conocimiento que aporte a la profesionalización y a las nuevas identidades profesionales. Ser parte de la masa crítica de este país significa involucrarse con la formación, comprometerse con otras realidades y contribuir con los desafíos que la sociedad en su conjunto ha planteado para los formadores de los futuros profesionales de nuestro país. Toda institución que se desarrolla en el siglo XXI y que se compromete con los procesos de formación profesional debe promover el desarrollo de 3 principios básicos: la proactividad, la innovación y la excelencia. Lo anterior demanda ser un profesional capaz de reflexionar permanentemente sobre la propia realidad. Se es reflexivo cuando se analiza críticamente, cuando se cuestionan las reglas impuestas arbitrariamente, cuando se es creativo, propositivo y se está dispuesto a cambiar participativamente lo que ocurre en un aula, en una escuela o en una comunidad. Es importante arriesgarse, tomar una actitud dinámica, antecederse a los nuevos requerimientos, asumir el valor del cambio. De acuerdo con lo señalado, es razonable aceptar que la pedagogía implica un desafío formativo mayor para las instituciones de formación superior, no solo por la aparente novedad y complejidad de su discurso, sino más bien por las fuertes demandas de coherencia y convivencia democrática que demanda. Sin embargo, si se analizan los procesos formativos, podemos advertir que existe cierta pérdida de fundamentos teóricos que sustentan las prácticas educativas, aquello que podría denominarse como la capacidad de estudiar y hacer educación, de modo sistemático y reflexivo. Juan Domingo Bazán, en su libro El oficio del pedagogo, nos hace ver que buena parte de los problemas de los educadores actuales tiene su raíz justamente en la dificultad para construir y apropiarse de un saber propio, suficientemente legitimado desde parámetros modernos y esencialmente científicos y profesionales. Los profesionales que hemos elegido el camino de la investigación y la formación académica tenemos la responsabilidad de generar y sistematizar un corpus teórico y epistemológico para la profesión del educador en cualquier ámbito que éste se desarrolle. Debemos ser capaces de incentivar y orientar la construcción y valoración de una cierta racionalidad pedagógica, capaz de dotar de sentido a lo que se piensa y se hace en educación. Rodrigo Campos afirma que la labor educativa debe concebirse como un proceso que va más allá de la transmisión y adopción de información, conocimientos, habilidades y destrezas. Debe convertirse en un espacio propicio para el mejoramiento integral de la especie humana, bajo el principio de la vinculación con el medio y la vida. Educar para la vida es educar para la incertidumbre y el cambio permanente. Se trata de transformar la escuela en un espacio de reproducción a un espacio de creación de opciones de crecimiento integral enmarcadas en el contexto histórico, cultural y geográfico, donde se asienta. Lo anterior significa estar en constante búsqueda e interacción, donde se valorice y desarrolle una práctica reflexiva orientada hacia la profesionalización docente. La generosidad, la entrega y el espíritu de servicio son valores que se espera orienten la tarea de cada uno de los graduados hoy. Desprenderse de sí mismos y buscar la respuesta más allá de los horizontes físicos y materiales. Movilizarnos por los sueños, aspirando siempre hacia un modelo de excelencia. Para muchos, esto parece una utopía, pero para nosotros es la esperanza de construir un mundo mejor.
El padre San Alberto Hurtado habló de idealistas y los visualizó como, cito, jóvenes que siempre creen en el ideal, que siempre tienen la esperanza en el alma, que jamás se sienten cansados ni agotados, que ven en el mal, pero no se detienen en él, sino que aspiran siempre a subir más y más alto. Espero que estas palabras inspiren nuestra acción y alimenten nuestros sueños. Seamos profesionales, agentes de cambio social. Reflexionar es para nosotros una exigencia y un desafío formativo que no elegimos eludir. Al contrario, nos preparamos para asumirlo. La calidad de la educación actual se basa, entre otros criterios, en la capacidad de generar sujetos críticos y creativos. Y para eso hoy día hemos iniciado un camino. No me queda más que felicitar a todos los aquí presentes por haber llegado a este punto. Egresar y graduarse de un camino de formación de posgrado no significa terminar, significa empezar, significa iniciar un camino de aporte a la construcción de un mejor país y de una mejor humanidad. Felicitaciones para todos y muchas gracias.